Vamos por el bosque, se han reunido los coyotes. Vamos por el bosque, es un gran secreto a voces. Vamos por el bosque, reclamando nuestro goce. Vamos por el bosque, con los ojos del insomne. En el bosque, en el bosque. ¡Hey! Vamos por el bosque, el día muere hermoso y joven. Vamos por el bosque, la noche cae, ríe y tose. Vamos por el bosque, donde pisas crecen flores. Vamos por el bosque, altas como un dios de bronce. Buenas tardes chicos, chicas, buenas tardes a todos. Ya sabéis que es miércoles por la tarde, última hora de la tarde aquí en Radio Arrebato, las 8:30. Y como siempre, pues toca Naturguada. Naturguada es este programa dedicado un poquito a los parques naturales que tenemos por aquí por la región y a todo tipo de reservas y espacios naturales. Hablamos con mucha gente, hemos hablado con mucha gente en estas últimas semanas, fotógrafos que tuvimos la semana pasada. Hemos hablado con gestores de parques, de zoológicos, y ya sabéis que intentamos hablar un poquito de todo y de cosas que también tenemos en el candelero. La semana pasada, por supuesto, hablábamos con una de las mejores fotógrafas que tenemos aquí en España, aprovechando que era el 8 de marzo y para conmemorar y para recordar un poquito el 8 de marzo. Y al final del programa, la semana pasada, yo ya os comenté que íbamos a tener hoy, esta semana, un programa, digamos, un poquito más especial, dedicado a una persona que yo os dije que posiblemente era la persona más influyente del último periodo del siglo XX, del último cuarto del siglo XX aquí en España. Es una persona, ya habréis visto ya en las redes sociales, a quien le vamos a dedicar el programa. Pero dejadme que os ponga por aquí porque tengo algunos audios, vamos a ver si los encontramos, si los podemos poner. Dejadme que os ponga un par de audios, a ver si sois capaces de reconocer de quién estamos hablando. Porque vamos a hablar hoy de una de las personas que marcaron, digamos, el último cuarto del siglo XX y que cambiaron un poquito la mentalidad de varias generaciones, no solo de una o dos generaciones, sino de varias generaciones, la mentalidad española. Cambiaron la mentalidad conforme o respecto a los temas de medio ambiente, de conservación, de respeto por la naturaleza, la fauna, la flora, y imagino que ya muchos de vosotros sabéis de qué estamos hablando, ¿no? Pero vamos a ver si salta el audio, porque lo tenemos un poquito atascado aquí. Dejadme que lo encuentre y si no os voy poniendo otro de los temas que tenía por aquí. Vamos a ver. Dejadme que os ponga. Seguramente, si no nos salta el audio, seguro que muchos de vosotros reconocéis esta sintonía. Vamos a ver si salta. El medio ambiente está compuesto por todo.
audio que yo estaba buscando, que lo puse también la semana pasada, pero vamos, esta sintonía seguramente que la reconozcáis muchos de vosotros, si no todos, seguramente pues la conozcáis la mayoría. Pero mirad, os vuelvo a poner el audio que pusimos ya la semana pasada, a ver si conocéis esta voz. El medio ambiente está compuesto por todo cuanto constituye el entorno del hombre. Está compuesto por la atmósfera que ensuciamos con el humo de nuestras chimeneas y de los tubos de escape de nuestros automóviles. Está formado por el agua que manchamos con los fondos de los petroleros y de otros elementos y los desechos de las fábricas. Está formado por las hierbas y por los árboles que muchas veces talamos sin pensar en sustituirles rápidamente por otros. Efectivamente, hoy vamos a hablar, o vamos a dedicar el programa de hoy a Félix Rodríguez de la Fuente, que no sé si le conoceréis todos, pero bueno, la mayoría espero que sí, y espero que escuchando estos audios y escuchando la sintonía de uno de sus programas más conocidos y más famosos, sepáis de quién vamos a hablar. ¿Y por qué? Vosotros preguntaréis que ¿por qué hablamos? Pues porque se cumplen 43 años, que ojo, no es un aniversario muy capicúa, ni muy rimbombante, pero bueno, son 43 años de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente. Y es por eso que vamos a intentar dedicarle el programa de hoy y vamos a intentar pues ver un poquito cómo fue la vida de esta persona, y no solo del personaje que vimos en televisión, sino de la persona. Félix Rodríguez de la Fuente, para muchas generaciones, que es lo que yo os estaba comentando antes, pues fue una de las personas, digamos, clave y que cambió muchas mentalidades aquí en España, y sobre todo en los últimos, digamos, en las últimas décadas del siglo XX. Félix Rodríguez de la Fuente nació en un pueblecito de Burgos, en Poza de la Sal, en 1928, o sea, fijaros que también estamos hablando casi 100 años de su nacimiento, estamos en el 2023. En 1928 nacía en Poza de la Sal, y bueno, la verdad es que nació en una familia, no sé cómo decirlo, no era una familia muy acomodada, pero tampoco era una familia, digamos, como las familias que había a lo mejor en este pueblecito, en Poza de la Sal, o en otros pequeños pueblos de la provincia de Burgos y de Castilla y León, porque su padre, por ejemplo, era notario. Entonces su padre era un gran aficionado a la lectura, un gran aficionado a la historia, a la naturaleza, y le fue inculcando desde pequeñito todos estos intereses a Félix. Y aparte, no os creáis que los niños de 1928 se criaban como los niños de hoy en día, o ni siquiera como me crié yo en los años 80 aquí en Guadalajara. Claro, estamos hablando de los años 20, los años 30 del siglo pasado aquí en España, sobre todo en pueblos pequeñitos de las dos Castillas. Y eran pueblos en los que la mayoría de los niños no solían ir a la escuela, o iban a escuelas en las que todos los niños estaban un poquito mezclados, de diferentes edades. Había lo que se llamaba un maestro, no había profesores, no había. El maestro intentaba dar un poquito de educación a todos los grupos conjuntamente, digamos. El maestro pues intentaba trabajar con los más mayores, a lo mejor con libros de historia o libros más complejos de matemáticas, con los más pequeños enseñar las matemáticas básicas, las lecturas, un poquito lo básico que iban a poder necesitar para moverse en el día a día cuando fueran adultos. Pero claro, las escuelas y los colegios no eran como son ahora. Y bueno, aparte, Félix Rodríguez de la Fuente, o Félix, ya que estamos entre amigos, pues Félix desde pequeñito, pues viviendo en un pueblo y viviendo con mucho más contacto que el que se tiene ahora con animales, pues enseguida pues su padre tampoco era muy digamos propenso, no tenía mucha idea de que fuera al colegio. Luego aparte llegó la guerra civil. Entonces durante los primeros años Félix
le educaron en casa, sobre todo su padre, su madre, le educaron en casa y él tenía mucho tiempo libre pues para salir al bosque, para buscar pues madrigueras, para buscar pajarillos, para buscar pequeños mamíferos, fauna. A él le encantaba todo lo que era pues salir al bosque a buscar fauna, a conocer la flora del lugar. Y su padre también le fomentaba esto, ¿no? Claro, fue pasando el tiempo. Su infancia la verdad es que fue más o menos como os la cuento. No solía ir al colegio, le educaban en casa, a los padres les encantaba la lectura, tenían una gran biblioteca, entonces pues no tuvo la poca educación que a lo mejor tenían niños en estos pequeños pueblos, tuvo una mejor educación, pero tampoco es que fuera al colegio. Pero llegó un momento en el que Félix ya se fue haciendo más mayor, y él estaba decidido a dedicarse a lo que le había gustado siempre desde pequeñito, ¿no? A la naturaleza, a la biología, a conocer un poquito de zoología, de botánica. Y entonces fíjate aquí qué pillo y qué inteligente fue su padre, porque llegó a mediados de los años 40, en el año 45, 46, que es cuando tenía que entrar en la universidad. Y su padre, ahí de manera pilla, le dijo, mira, esto de la biología, esto de la zoología y tal, no está muy bollante ahora mismo en España. No había grandes biólogos o grandes zoólogos en aquella época. Y en cambio la medicina sí que estaba bien establecida. Las facultades de medicina y los estudios de medicina estaban muy bien establecidos ya en España. Entonces su padre le medio engañó diciéndole que si se metía en la carrera de medicina, pues que seguramente todo esto de la biología, la zoología y tal, pues también lo iría viendo poco a poco en la carrera. Y entonces, así de manera pilla y un poquito engañándole, consiguió que Félix entrara en medicina y vino a Madrid a estudiar la carrera de medicina. Y según comentan, perdona por la tos, según comentan, el primer año de los estudios no se le dio muy bien, que digamos, pero poco a poco fue cambiando un poquito la mentalidad, y lo que comentan los compañeros y profesores era que no las asignaturas, sino que los exámenes que mejor se le daban eran estos exámenes en los que había que, digamos, cantar la lección, es decir, hacer un examen de manera oral y explicar un poquito la lección o las lecciones que tenías que aprenderse. Esto ya nos da pistas, cuando todavía tendría pues quizás 18, 20 y pocos años, nos da pistas de qué tipo de persona era y de qué tipo de influencia tenía, que la gente recordaba que había hecho el examen oral muy bien, se había expresado muy bien, había hablado muy bien, de manera muy correcta, y la gente recordaba eso de él cuando salía de los exámenes. Así que esto ya nos da una pequeña pista de cómo era Félix en estos primeros años. Y hay que decir que terminó los estudios de medicina, y una vez que terminó los estudios de medicina, él había estado en contacto con algunos científicos, con algunos biólogos y zoólogos. Para él venir a Madrid fue pues conocer a toda la gente que estaba en las universidades y sobre todo interesarse en las personas que estaban un poquito investigando o estudiando los temas que a él le interesaban, que eran la fauna y la conservación. Entonces, entre las personas que conoció mientras estudiaba medicina, conoció a José Antonio Valverde, que José Antonio Valverde, digamos, que fue de los pocos biólogos de esta época, de la época de la posguerra, que llegaron a tener un nivelazo tanto en España como fuera de España. Es decir, se les reconoció a nivel internacional la labor que tuvo Valverde como biólogo aquí en España y en parte del extranjero, en Europa. Entonces, fijaros cómo es que mientras estaba estudiando con este biólogo, con José Antonio Valverde, Félix ya se empezó a meter en los asuntos de protección de ciertas reservas, de ciertas zonas aquí en España, y había un plan del Ministerio de Agricultura para desecar las marismas del río Guadalquivir. Y Valverde, el biólogo, y otros biólogos y otra gente de la rama de la ecología y la conservación, se oponían a desecar estas marismas. Es decir, ellos, al contrario que lo que decía el Ministerio, era
vamos a dejar estas marismas tal y como están, vamos a permitir que haya allí un nivel de agua constante, vamos a permitir que estén los animales por allí y vamos a ver cómo aquello evoluciona y mejora. Entonces, junto con Valverde, Félix y otras personas, fueron uno de los grupos que influyó en paralizar este proyecto de desecar las marismas del Guadalquivir, y poco a poco esa zona se convertiría en lo que hoy se conoce como el Parque de Doñana. Entonces ya, ni siquiera había comenzado a estudiar biología, o ni siquiera estaba estudiando biología, él estaba metido en sus estudios de medicina, pero él por detrás se iba reuniendo, o se iba rodeando de la gente que estaba interesada en lo que a él realmente le gustaba, que era la conservación de la naturaleza, la fauna. Y mientras estaba con sus estudios de medicina, pues fíjate, estuvo ahí el tipo pinchando también con algunos otros investigadores y biólogos para conseguir paralizar esto que tenía el Ministerio de Agricultura y conseguir formar el Parque de Doñana. Y esto es lo que él consiguió desde creo que fue el 46, que es cuando comenzó a estudiar medicina. Terminó en poquitos años, 4 o 5 años, y justo al terminar medicina, lo primero que hizo fue, junto con otras personas, firmar el acta de fundación de la Sociedad Española de Ornitología, que hoy en día esto está bastante extendido y hay varias sociedades diferentes de observación de aves y varias sociedades ornitológicas. Pero la primera, la Sociedad Española de Ornitología, la fundaron, entre otras personas, Félix Rodríguez de la Fuente. Esto era mientras él estaba terminando sus estudios de medicina, como ya os digo. Y lo más curioso todavía es que al terminar los estudios de medicina en el 67, 57, que estoy yo leyendo mal el año, en el año 57, se matriculó en la Facultad de Odontología, también aquí en Madrid, que parece extraño porque parece que él ya estaba encaminado hacia la biología, la zoología, pero decidió matricularse en odontología, en la Facultad de Odontología, terminó 2 años después y comenzó a trabajar como odontólogo. Pero curioso que cuando comenzó a trabajar como odontólogo, como dentista aquí en Madrid, lo primero que dijo fue, no, yo quiero trabajar media jornada, poquitas horas, y la mayor parte del tiempo que tenía libre lo intentaba dedicar a lo que a él realmente le gustaba, que era la observación de fauna, la conservación de fauna y espacios naturales, y un poquito a rodearse de la gente que estaba investigando estos temas y a aprender más y más de todos ellos. Pero dejadme, que estoy aquí soltando una chapa que no veáis, dejadme que os ponga un poquito de música, claro, y ahora enseguida pues seguimos hablando y os cuento un poquito qué fue del Félix Rodríguez, que fue dentista.
dream. I hope that you're coming to stay. I'm waiting, waiting for a sunny day. Come on, it's the come on, waiting for a sunny day. Come on, come on, sing it. Entra como un tiro, Bruce Springsteen a estas horas de la tarde. Yo lo siento, lo he puesto un poquito demasiado alto quizá para vuestro gusto, pero vamos, entra como un tiro. Bruce Springsteen, que además nos hemos enterado esta semana que ha tenido que cancelar alguno de los conciertos que tenía planeado por problemas de salud, así que esperemos que esté bien. Bruce Springsteen, que ya sabéis que es el Miguel Ríos americano, o así le conocemos en mi casa. Y pobrecitos, que os he puesto un poquito de música porque os estaba dando un poco la chapa con este programa especial que tenemos de Félix. Y os estaba diciendo que al año 60, siempre me confundo, 57, 59, pues terminó los estudios de odontología y se puso a trabajar como dentista. Pero él, esto de lo que os decía, esto de trabajar como dentista, ya dijo, no, yo poquito, que yo quiero dedicar mi tiempo libre a la fauna, a la zoología, a la conservación y a la protección del medio ambiente. Y fíjate, trabajando de dentista, lo que comenzó fue un poquito a escribir en revistas del ramo, digamos, de la zoología, de la caza, de la pesca, escribir sobre todo artículos dedicados a las aves rapaces, que a él desde pequeñito le habían encantado, y sobre todo al halcón peregrino. El tema de la cetrería, a Félix desde pequeño le habían encantado las aves rapaces, pero fue con el biólogo que os comentaba antes, con Valverde, con el que comenzó a investigar un poquito más sobre la cetrería, y se le metió tan dentro de la cabeza esto de la cetrería, el arte de entrenar a halcones para cazar, que pues poco a poco fue escribiendo en revistas especializadas, e incluso llegó a escribir varios libros. Y a finales a finales de los años 50, ¿no? Él ya estaba trabajando como dentista, os decía, pero a partir de los años 63, 64, se había hecho ya un nombre, o cierto nombre aquí en España, con artículos sobre cetrería y con libros especializados. Así que le invitaron, fíjate, a dar una pequeña charla, una de las charlas que había en el Congreso Internacional para la Protección de las Aves de Presa, que se hizo en Francia, en Caen, en el 64. Pues él dio una charla sobre la situación del halcón peregrino en España. Fijaros que era eso, una persona que venía de la carrera de medicina, de trabajar como dentista,
pero él pues se había ido relacionando poco a poco con gente que investigaba la fauna, la zoología, la conservación, y poco a poco había comenzado a escribir artículos e incluso libros. Es decir, que era una persona que tenía una capacidad de comunicación realmente impresionante. Y es lo que comenta mucha gente y lo que se vio en la televisión, lo que vimos en la televisión muchos de nosotros, que era una persona que tenía una capacidad de comunicar con todo tipo de personas. Y yo creo que por esto es por lo que poco a poco fue haciéndose famoso. De hecho, fijaros, después de dar esta pequeña charla en este Congreso Internacional sobre el halcón peregrino de España, pues volvió a España ya como si fuera pues un poco el representante o la persona más informada sobre cómo estaba la situación, hablando de la zoología o la etología del halcón, el halcón peregrino en España. Entonces le contactaron desde la Casa Real, aquí en España, para que capturara y entrenara a un par de halcones peregrinos para regalarlos después al rey de Arabia Saudita en aquel tiempo. Entonces, poco a poco él va haciéndose ahí un renombre. De hecho, en el 64 también se celebran unas jornadas de cetrería, jornadas internacionales de cetrería aquí en España, y de hecho se celebran aquí en Guadalajara, en Loranca de Tajuña. Y está él invitado para dar varias charlas y para enseñar cómo es el arte de la cetrería y cómo se hace la caza con halcón. Esto lo que hizo fue que se fuera creando un renombre y digamos como la historia de que él era un poco el especialista en estos temas. Y después de estas jornadas internacionales de cetrería aquí en Guadalajara, le entrevistaron en el ABC, en el periódico, y a partir de ahí ya fue todo cuesta arriba. Una vez que salió en el ABC hablando un poquito de cetrería, de lo que habían sido las jornadas, pues alguien en Televisión Española leyó este artículo y decidió invitarle a un programa que había en televisión que se llamaba Fin de Semana. Era un programa que hablaron un poquito de todo. Entonces le invitaron 5 minutos para que hablara un poquito sobre la cetrería y estas jornadas que se habían celebrado aquí en Loranca de Tajuña. Y lo que comentan, o sea, la gente que estaba en el plató, la gente que vio esto en directo, lo que comentan, fijaros, tenía 5 minutos de tiempo para hablar sobre unas jornadas de cetrería. Pues al parecer Félix llegó al estudio con un alcohol puesto en el brazo, entró y hizo un poquito la magia que hacía Félix en la televisión. En 5 minutos habló y a la gente le gustó tanto la manera de expresarse, la manera de contar cómo contaba las cosas, que en los días posteriores Televisión Española recibió cartas y cartas y cartas de gente diciendo que querían volver a ver a este señor que había entrado con un halcón en televisión para hablar sin guión, sin nada, para hablar 5 minutos sobre animales y sobre fauna y sobre aves rapaces. Y claro, aquellos eran otros tiempos. En televisión no había una televisión, la segunda cadena nacería también sobre mediados de los años 60, pero en aquellos tiempos lo estaba la primera cadena. La primera cadena recibió miles de cartas de televidentes que habían visto a Félix y que querían que volviera, y entonces pues se decidió darle un pequeño espacio de televisión también en el programa que os he comentado antes, en Fin de Semana, y le daban un pequeño espacio, no sé si era cada semana, cada 2 semanas, le daban un poco de tiempo para que él hablara pues un poco de caza, de pesca, de fauna, de conservación, de ecología, y poco a poco se fue haciendo un renombre, tanto que en el año 66, 2 años después, Televisión Española comenzó a hacer unos programas que llamaron Televisión Escolar, y le dieron también otro espacio en estos programas. Eran unos programas para educar un poquito a los niños en aquel tiempo a través de programas televisivos, y a Félix le dieron un espacio y le presentaron como el amigo de los animales, que con esto se quedaría después muchos años
y mucha gente le conoce como Félix, el amigo de los animales, y es precisamente por este espacio televisivo que le dieron. Pues fijaros, desde el 64 que hiciera su primera aparición en televisión, pues hasta finales de los años 60, 68, 69, fue apareciendo en diferentes programas de televisión española, sobre todo, pues eso, hablando de caza, de pesca, hablando de la fauna que teníamos en la península ibérica, hablando de conservación, de por qué era bueno conservar las especies que teníamos. Y lo que todo el mundo comenta, o lo que podemos comentar los que vimos aquellos programas, es que Félix lo que hacía era intentar recalcar o intentar poner en valor la conservación de la fauna y el por qué deberíamos de conservar la fauna y la flora, sin utilizar ningún tipo de valor económico. Pero intentando cambiar un poquito esta mentalidad que había, pues por ejemplo, con el lobo, con el zorro, de que eran especies que eran alimañas que había que matar porque se comían las gallinas, atacaban a las ovejas, los rebaños. Entonces Félix intentó cambiar un poquito esta mentalidad. Intentaba no poner en valor el punto de vista monetario o económico, sino en que proteger la biodiversidad era algo muy, muy sano para mantener precisamente la salud de nuestros bosques y de nuestras zonas naturales. Y esto conseguía explicarlo de una manera que lo entendía tanto la gente de los pueblos como la gente de las ciudades y la gente más que había recibido una educación más digamos, amplia o más específica. O sea, era un gran comunicador, Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Qué más os comento? Es que hay muchísimos programas, muchísimas intervenciones, muchísimos artículos en prensa, libros que os podría comentar. Pero mira, para el año 67 él sigue trabajando con Televisión Española, sigue haciendo intervenciones, diferentes programas, pero para el año 67 pues empieza a escribir en la revista Blanco y Negro, que también fue una revista muy, muy conocida a finales en el último periodo del siglo XX aquí en España. Colaboraba también con artículos en el ABC, colaboraba en diferentes programas, colaboraba en la radio. Y a finales de los años 60 es cuando él coge unos terrenitos aquí en Guadalajara, en Peregrina, muy cerca de Sigüenza, y allí comienza a investigar un poquito sobre los animales troquelados y sobre todo el lobo. Los animales troquelados son estos animales que se les coge desde muy pequeñitos, se les tiene cerca del ser humano y se les va un poco educando para que sean capaces de interactuar delante del ser humano o de las cámaras. Entonces, bueno, estos eran pequeños trucos que se utilizaban para grabar también un poco los documentales y los programas que Félix iba haciendo para la televisión. Entonces, a finales de los años 60 es cuando él coge estos terrenitos en Peregrina, que además es muy famoso. Si vais por allí, por la zona del barranco del Río Dulce, veréis no solo el monumento a Félix, sino diferentes lugares en los que estuvo y en los que estuvo trabajando con su equipo. Y entonces también comienza a cambiar un poquito la mentalidad de la sociedad española respecto al lobo, que yo creo que fue su caballo de batalla aquí en España, el lobo, el lince y poco más. Con el lobo habría mucho de qué hablar. Hablaremos en algún momento en este programa sobre el lobo y sobre el lobo sí y lobo no. Pero pues simplemente deciros que Félix fue una de las personas que comenzó con este debate del lobo sí y lobo no, y hasta entonces había sido un debate monotemático, monosilábico, el lobo no, pero Félix consiguió cambiar ciertas mentalidades de mucha gente para que pues se fuera debatiendo un poquito lo del lobo sí o lobo no. No os voy a contar mucho más porque vamos, os podría aquí dar una charla enorme sobre los sitios en los que intervino
sitios en los que trabajó, artículos que publicó, etcétera. Pero que sepáis que, pues eso, durante los años 60, 70 estuvo trabajando en Televisión Española con diferentes programas y llega, digamos, sus éxitos más grandes, que llegarían a partir de los años 70. A partir de los años 70 es cuando él comienza a pensar más a lo grande y a pensar más incluso en películas. Llegó a hacer alguna película, en documentales. Entonces él comenzó con varios proyectos de redactar varias enciclopedias, que seguro que los más mayores de los que me estáis escuchando habéis tenido estas enciclopedias, alguna de ellas en casa, las enciclopedias Salvat de la fauna o de la fauna ibérica, que eran de Félix Rodríguez de la Fuente y que eran muy conocidas en los años 70, 80 y que muchas familias las teníamos. Y también en los años 70 comienza a rodar lo que es, digamos, su proyecto estrella, la sintonía que os ponía al principio, que es la sintonía del hombre y la tierra, que comenzó a rodar en el año 73 y aguantó hasta el año, fíjate, hasta el año 80 rodando la serie. El hombre y la tierra fue, pues fijaros, los que conozcáis un poco no solo a Félix, sino otra gente del mundillo, como Richard Attenborough en Inglaterra o Cousteau en Francia, pues El hombre y la tierra fue, digamos, la serie estrella y la serie o el proyecto puntero, el proyecto estrella de Félix. Él lo que tenía era una idea en mente de dividirla, digamos, en tres partes. Había una serie ibérica, una serie suramericana y una serie norteamericana, y fue rodando diferentes capítulos, tanto aquí en la península como en Suramérica y en Norteamérica. Fijaros, al final de los años 80 había rodado 124 capítulos de esta serie. Ojo, 124 capítulos de una serie que se rodaba con cámaras de aquella época y que se rodaba en formato de 35 milímetros, que eran unas bobinas enormes. Entonces esto suponía llevar, pues no solo aquí en la península ibérica, sino en donde fueran a rodar, pues llevar un equipo de gente y llevar un equipo de material bestial, llevarlo hasta zonas en las que normalmente no podrías entrar con un vehículo normalmente. Entonces el trabajo fue un trabajo realmente bestial para rodar 124 capítulos con la calidad con la que están rodados, que si queréis ver hay muchos de ellos en YouTube colgados, y tienen una calidad espectacular. Y bueno, pues yo creo que casi todos los que sois de la generación de los 70, 80, incluso 90, habréis visto alguna vez estos capítulos o habréis escuchado hablar sobre esta serie documental del hombre y la tierra, que vamos, yo creo que hubo reposiciones en televisión española por los siglos de los siglos, casi como el barco de Chanquete. Pero oye, que os estoy dando una chapa bestial, y mira, tengo yo por aquí, hablando de los años 80 y 90, pues tengo yo por aquí un poquito de musiquita de lo que se oía por entonces. Ahí que no se nos escucha, vamos a ver. Ahora debería escucharse un poquito. Ahí lo tenéis, chicos. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer. 1, 2, 3 y... Cuando tus ojos se fijan en mí, miran en tus precisas de mí. Te miro, no puedo parar de reír, porque sé que es un beso negro. Pídeme lo que quieras y diré que sí. Pido una tontería, pero nunca, no me faltes nunca. Yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos. Lejos es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? Volverás, dime que
Madre mía, qué flashazo de recuerdos que me acaba de venir aquí a la mente. Yo no sé si conocéis a los que cantan esta canción, que son los Fresones Rebeldes, pero vamos, una de las canciones más conocidas y más famosas de los años 80 y 90. Y estaba yo diciéndoos que, por cierto, que estaba yo comentándoos de Félix, pero yo creo que no os he comentado que estamos en Radio Arrebato, en el 107.4 de la FM, y si no podéis escucharnos a través de la radio, pues a través de internet, en radioarrebato.net. Estamos a miércoles, esto es Naturguada, y oye, estamos hablando de Félix Rodríguez de la Fuente porque se cumple 43 años de la muerte de Félix Rodríguez, que esto unos dicen que fue ayer, otros dicen que es hoy el aniversario, el 14 o el 15. Hay un poquito de confusión que ahora os explicaré por qué. Pero bueno, estábamos hablando de los años 70-80 de Félix, que es cuando de verdad pegó el bombazo en televisión española, y que era uno de los mejores comunicadores en aquel momento, tanto que pues os decía, llegó a cambiar la mentalidad de varias generaciones de personas, y hay mucha gente que se está dedicando o que se dedica a la conservación y a la divulgación de temas de naturaleza y de fauna, y es por la influencia que tuvo Félix en su infancia, perdón. Aquí, de hecho, hemos hablado con algunas personas que conocieron a Félix, que trabajaron con él, o personas que incluso pues estuvieron influenciadas en su infancia por lo que hacía Félix en televisión. Y os comentaba, fíjate, Félix hizo esta última serie del Hombre y la Tierra para Televisión Española. Os decía que eran equipos bárbaros de material, lo que tenían que transportar de un sitio a otro. Hay tomas, por ejemplo, que si buscáis en YouTube son muy famosas. Tomas en Brasil y Venezuela, en mitad del Amazonas. Tomas que pues tienen que ir allí el equipo con las cámaras, y tomas que normalmente se grababan del tirón sin ningún tipo de guión, Félix hablando él solo con su discurso, y un discurso que era algo, digamos, espectacular, porque conseguía atraer la atención de todo tipo de gente, de niños y de mayores. Y premios, le cayeron un montón de premios a esta serie de televisión. No os voy a comentar todos los premios que le cayeron, pero bueno, fíjate que él estuvo rodando hasta el año 80 más o menos, y el 4 de marzo de 1980 él presentó delante de los Reyes de España, aquí en Madrid, presentó un documento titulado, ojo, Estrategia Mundial para la Conservación de los Recursos Vivos y el Logro de un Desarrollo Sostenido. Esto era una propuesta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales. Era quizá una propuesta un poquito subida de tono o subida de nivel, porque era una estrategia mundial para la conservación de los recursos vivos, pero él, como personaje reconocido aquí en España de conservación, de naturalista, él lo presentó ante los Reyes de España, presentó este documento. Eso fue el 4 de marzo. Fíjate, el día 10 de marzo de ese mismo año, el año 80, Félix se trasladó con el equipo del Hombre y la Tierra a la zona de Alaska, arriba casi en la zona más ártica, para seguir rodando allí algunos de los capítulos que le faltaban por rodar. Eso fue el día 10. Pues el día 14 tenían que volar un poquito cruzando el círculo polar ártico. Entonces tenía que coger un par de avionetas, y ese mismo día parece ser que una de las avionetas estaba estropeada, entonces tuvieron que coger una avioneta nueva que no habían utilizado nunca. Volaban normalmente en dos avionetas siempre, para distribuir un poquito el equipo,
Y fíjate que los que estaban allí comentan, no sé si esto es cierto o no, que Félix tenía un poquito de miedo a volar, y sobre todo cuando le dijeron que había un problema con la avioneta que utilizaban siempre y que habían cambiado a una avioneta nueva. Pues comentan que estaban haciendo bromas y chascarrillos la gente que iba en la avioneta nueva. Y Félix dice que echando así un vistazo a todo el horizonte donde estaban, se quedó maravillado por el espectáculo, las montañas que tenía delante, y dijo la famosa frase de: oye, qué día más hermoso hace hoy, si es que tuviéramos que morir. Un poquito haciendo la broma con la avioneta. Y precisamente, pues, poco después de despegar, pues la avioneta de Félix, todavía no se sabe muy bien por qué razón, se estrelló, pues eso, a pocos kilómetros de haber despegado. Esto fue el día 14, allí en Alaska. Lo que ocurrió es que entre la diferencia horaria y que cuando allí ocurrió, aquí era de noche, etcétera, pues aquí la noticia se conoció el día 15. Por eso hay cierto desfase. Unos dicen que fue el 14, otros que fue el 15. En realidad murió el día 14 de marzo de 1980. Como os digo, 43 años hace de la muerte de Félix. Y bueno, la verdad es que en aquel momento, los que tuvierais poca edad como yo, recordaréis que fue un momento, pues estuvo el asalto al Congreso y estuvo la noticia de la avioneta estrellada de Félix. Para mucha gente de los años 80, aquello fue un palazo, ¿no? Perder a un comunicador como Félix, que era una persona que intentaba lo que hacemos un poquito aquí en Naturguada, un poquito a manera menos profesional y menos... pero bueno, uno de los mejores comunicadores que hemos tenido aquí en España de temas de conservación y de naturaleza. Y oye, que incluso me pongo un poquito triste cuando comento estos temas. Así que oye, vamos a escuchar un poquito más de música y seguimos hablando de Félix. Todo el mundo necesita un sí, 3 minutos de complicidad, una receta que alivie su dolor con cuentos de verdad. Un abrigo en la mañana hostil, alguien cerca a quien llamar papá, o esa carpeta con fotos de los Doors y cintas de los Clash. Hablan los que ya no están. No han dejado de girar. Me despierto con una intuición. Son los últimos de un viejo clan, la vieja escuela perdió a su profesor y hoy tiene que cerrar. Y aunque el patio no tenga su abril, se haga bruma en medio del día, prometo ser la voz de Mayor Tom buscando la señal. Cantan los que ya no están. No han dejado de girar. Hablan los que ya no están.
Oye, pero yo de Félix me quedo, ahora que hemos hablado ya repasado un poquito toda su vida y repasado un poquito lo que fue el personaje y lo que fue la persona, yo de Félix me quedo con una cosa que hemos hablado al principio, que es cuando comenzó a trabajar en televisión española, en este programa que hacían para educar un poquito a los niños y le daban un pequeño espacio para hablar de fauna y flora. Yo me quedo con esto. Félix fue una persona que era capaz de llegar a cualquier tipo de persona, cualquier tipo de edad, con el discurso que tenía. Era capaz de adaptar su discurso a cualquier tipo de persona y al que le estuviera escuchando, si era más o menos digamos, educado o más o menos conocedor del tema, pero sobre todo era una persona que era capaz de llegar a los niños de varias generaciones. Y yo creo que actualmente no existe nadie ahora mismo en televisión o en medios, en radio, donde queráis, en plataformas, en YouTube, donde queráis. No creo que exista nadie con este tipo de personalidad capaz de llegar tanto a los niños como a las personas mayores, pero sobre todo yo me quedo con esto, con cómo llegó a los niños y cómo educó a toda una generación de niños, incluyéndome a mí, claro está, en el tema del amor y la pasión por la naturaleza, por la fauna, la flora, por la conservación y por la observación de la fauna y de la flora. Yo me quedo con esto. Yo me pongo un poco triste cuando hablo de la muerte, porque todavía recuerdo aquellos tiempos, aunque yo era muy pequeño, pero lo recuerdo bien. Pero vamos, yo me quedo con esto y me quedaré con esto siempre, toda la vida. Con lo que consiguió Félix, con toda una generación o con un par de generaciones de niños que hoy en día se dedican a esto y que tanto ellos como yo humildemente pues intento un poquito divulgar lo bonito que es la fauna y la flora de la península y lo importante que es la conservación y el respeto por la naturaleza, que no es algo que es simplemente algo que está ahí para darnos a nosotros un valor económico, sino que es algo que tenemos que conservar porque pues, lo hemos visto en diversas ocasiones, que una biodiversidad bien conservada pues nos ayuda a protegernos de enfermedades, de cualquier tipo de cosas. Y pues esto es lo que Félix consiguió y lo que dejó para toda una serie de niños y de generaciones, ¿no? Y os ponía yo la musiquita de Vetusta Morla antes, porque, oye, no sé si conocéis ya el cartel que tenemos para el Vive Fest Guadalajara, que es a finales de mayo, pero el cabeza de cartel es Vetusta. Yo estoy deseando verles otra vez en concierto y espero que vengan por aquí y a ver qué tal. Ya no tenemos edad para aguantar todo un fin de semana entero de conciertos, pero oye, yo estoy deseando ver a los Vetusta otra vez por aquí en concierto. Oye, una canción y nos vamos a ir poco a poco despidiendo, ¿eh? En volver atrás, quiero volver al azul, el que sentía pilotando aeroplanos de tinta y papel, y de aeropuerto un diario en blanco. ¿Dónde estás, planeador? Quiero el perfume de la hora y el aroma de una flor de piel. Yo que pensaba que aún volaba y era inercia. Que alguien me salve, a veces despierto y soy yo. Que alguien los pare, empieza a cansar tanta ambición. Planeador, eleva grandes ideas de la gente que no dejan despegar. En lo personal, encuentra buques en selvas
y ese cofre que aquel niño me escondió. Venme a buscar, bastaría un poema, aquellos cuentos. Aquel hombre del futuro. Siempre trato muchas veces, no sé si esto lo sufren los mayores, de hablar en un idioma que puedan comprender todas las generaciones, hasta las más tiernas generaciones. Nuestro objetivo inmediato es el de sembrar esa semilla necesaria, precisa, para que el hombre del futuro comprenda, conozca, quiera y defienda al planeta en que vive, al planeta azul. Sabía yo que tenía por ahí este corte guardado en algún sitio y lo he metido un poquito ahí a cajón, pero oye, lo que yo os decía, Félix era una persona que hablaba sobre todo para los niños, para las generaciones más jóvenes, y que sabía que lo importante no era concienciar a la gente que tenía 40 o 50, que también, pero que lo más importante era hablar para esos niños pequeños que en el futuro serían los que tendrían una visión diferente sobre la conservación de la naturaleza y de los espacios naturales que tenemos. Y de eso iba este corte que os he puesto ahora. Oye, se nos va el tiempo locamente, así que oye, yo simplemente quiero darte las gracias y a ver si la semana que viene pues estamos por aquí otra vez con nuevos temas para charlar y para comentar. Oye, muchas gracias por estar ahí con nosotros y nos escuchamos la semana que viene aquí en Naturguada, los miércoles a las 8:30. Chao, chao. Vamos por el bosque, reclamando nuestro goce. Vamos por el bosque, con los ojos del insomne. Ah, 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 ah. En el bosque. ¡Hey! Vamos por el bosque, el día muere hermoso y joven. Vamos por el bosque, la noche cae, ríe y tose. Vamos